el politólogo, profesor de comunicación gubernamental y de crisis de la Universidad Austral, entre otras cosas, ensayista Mario Riorda, que nos atiende. Mario, Damián Juárez, todo el equipo aquí de Juan Dillon, te saludamos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buen día. Un gusto, Damián, un gusto, equipo. ¿Cómo va? Buen día, Mario. Bueno, ¿cómo estás viendo esta campaña que arrancó ya con un video trucho, ¿no? Con un video fake de Mauricio Macri, y nos queríamos preguntar y analizar con vos, que también estuviste haciendo algunos comentarios por allí, Mario, de cómo viene la campaña y cómo se está comunicando esta campaña en un año que es electoral y muy marcado por cómo la gente se informa, por las deepfake, que así se llaman, que son contenidos audiovisuales manipulados mediante software de inteligencia artificial, y sobre todo la juventud, ¿no? Se han incorporado a votar muchos jóvenes, como siempre, en cada elección, y es el mundo de las nuevas generaciones que se van informando con noticias o van teniendo información electoral que no siempre es verdadera, ¿no, Mario? Sí. Bueno, hay muchas cosas, ¿no? Primero que son un montón de campañas, no es una campaña, sino que es, como bien dijiste, es un año electoral y hay muchísimas cosas que nos pasan desapercibido, ¿no? Digo, en gran parte de las provincias en plural puede haber muchísimas acciones que estén cercanas de lo que implicaría una condena ética y se nos pasan desapercibidos, que no tienen quizás la vidriera o hasta la potencia de lo que pueda haber sucedido en la ciudad autónoma de Buenos Aires, ¿no? Ahí es interesante porque el proceso de desinformación parte de alguna manera de un concepto que sería una mentira deliberada, ¿no? Algo que de una u otra manera plantea una visión de la realidad diferente a la que uno tiene por sí mismo como verdadera, ¿no? Pero no hay un único modo de desinformar, porque el hecho específico que pudiera caer o recaer en un video de deepfake, que probablemente tenga, no digo todo, pero mucho, de la mayor o del mayor nivel de sofisticación en términos de posibilidad tecnológica, parte de un montón de otro tipo de cosas, donde no todo, en términos de desinformación, corresponde a la industria de la desinformación. Porque si uno se pone a ver, y de hecho el estudio es enorme, yo de hecho mismo había realizado junto con Chequeado.com hace un tiempo el análisis de 1.117 noticias en Argentina, para demostrar que el 75% de la noticia política chequeable a lo largo de 7 años, escuchen el número, 75% es falsa, en Argentina, de todos los colores políticos. Entonces, esto es interesante porque ponemos el foco sobre lo tecnológico en este caso. Qué bueno ese dato, perdón, no te dije nada, pero porque me quedé pasmado, ¿no? Bueno, el dato en realidad es eso, ¿no? El dato real era 50% del discurso es falso, vale decir, la premisa sobre la que se sustenta es falso, y el otro 25% es verdadero pero. Por ejemplo, ¿qué sería un verdadero pero? Si yo te digo aumenté el dinero de la educación, es real, pero si le descuento la inflación, es mentira. Claro. Entonces, queda 1 de cada 4, y además esto es importante también, uno de cada 4 discursos chequeables, vale decir que tiene datos. Si yo elimino lo chequeable, vamos a decir, creo en Dios. Bueno, no es chequeable, es una cuestión de creer o no, ni siquiera el dato se aproxima en lo no chequeable, ¿sí? Entonces, hay una composición de lo que llamo la mentira institucional, que son dichos por grandes actores. Digo, voy a poner un ejemplo macro mucho más potente. La idea del fraude en Perú, cuando ganó Castillo, que no hubo fraude, que además hubo una evidencia internacional abrumadora. Fue llevada adelante no solamente por quien perdió, sino por toda la intelectualidad. De hecho, Mario Vargas Llosa, en su momento en vida, fue el primer gran intelectual que literalmente apoyaba la idea del fraude cuando no era así. Por eso, o el periodismo. Hay un estudio muy interesante, más de 11.000 tweets de la primera presidencia de Donald Trump, donde es realmente abrumadora la evidencia de que todo es fake, y de hecho de esos 11.000, hay cerca de 2.000 tweets que están ubicados en la línea de lo que llamaríamos teoría de la conspiración, desde la presidencia. O en Argentina, analicemos ese trasvase que hay entre la comunicación oficial de la presidencia y el mundo del ecosistema digital alternativo, que está dominado por fakes y apalancado por bots y trolls. Es todo el día oficializar un montón de discursos fakes, o lo que hizo Donald Trump antes de ayer frente al presidente de Sudáfrica, que lo quiere condenar públicamente con un video demostrándole una masacre o alentar la violencia en Sudáfrica, y resulta que en plena Casa Blanca lo que muestra el presidente para el mundo era un video del Congo.
de otro año. ¿Y cómo se protege, Mario? La gente estoy escuchando con mucha atención, estamos hablando con el experto Mario Riorda. ¿Cómo se defiende la sociedad, no, ante tanto fake? Creo que hay que hacer también una autoculpa desde los medios de comunicación que, bueno, es de manual y primer año de la escuela de periodismo, ¿no? Que tenés que chequear las noticias y por ahí hay una vorágine que también muchos colegas, hoy hablaba esta semana, ¿no? Que están con esto del clic y bueno, hay muchos editores que presionan, bueno, hay que tener visitas en el sitio, hay que tener clics, sí, entonces sí, no chequees mucho y bueno, y salgamos rápido porque la competencia está teniendo más clics. Hay un poco esta vorágine que atenta contra chequear noticias, ¿no? Damián, la vorágine, el vértigo, hace que sea imposible no solo chequear todas las noticias, sino que incluso vamos a imaginar que tampoco carguemos todo sobre el periodismo. Pensemos que la justicia actúa muchas veces sobre cuentas oficiales. Cuando actúa, y que además actúa tarde, y sin una competencia tecnológica debida. Entonces, todo el gran problema de aquí es por dónde sale el contenido, básicamente por ecosistemas digitales alternativos. Me permitís un dato abrumador que uno podría decir, bueno, es Norteamérica. Hagamos por regla de tres simple algo de lo que correspondería a Argentina. Se estimaba, y esto lo dijo Brad Parscale, que fue el estratega digital de la campaña de Donald Trump, que subían por día, la variación de contenidos que subían por día a las redes, entre el contenido propio y contenido del voluntariado, en la última campaña norteamericana, entre 100.000 y 120.000 contenidos diarios. Están escuchando, ¿no? 100.000 y 120.000 contenidos diarios. Estados Unidos tiene 300 y tantos millones, Argentina que tiene cerca de 50 millones. Sí. Esto significaría que solamente un partido en Argentina subiría algo así como 50.000 contenidos diarios. Perdón, un poquito menos, perdón. Claro, no, pero de lo cual son en definitiva miles de contenidos que son muchos fake, ¿no? Y pero todo fake, digo. De Trump. Porque es el contenido que uno sube, pero además pensemos en todo lo que hace a lo fake. Uno, medios apócrifos. Medios apócrifos. ¿Cuál fue la característica de la victoria de Bolsonaro en su momento? La generación de medios apócrifos de contenido mayormente religioso, preferentemente evangélico, de medios pentecostales. ¿Sí? La generación de cuentas apócrifas, ahí sí claramente, bots, trolls, todas las granjas. ¿Sí? Acá sí culpable al periodismo, la falsa conexión de titulares con el contenido. Ese sí, el famoso clickbait. El falso contexto. Contenido que corresponde a un episodio verdadero, pero que no tiene nada que ver con esta noticia. Claro. El contenido satirizado que estigmatiza a las personas. El contenido engañoso, verosímil y obviamente el contenido ficcional. El invento puro. Esto, el ejemplo del video supuestamente atribuido a Mauricio Macri, hecho con deepfake, forma parte de lo último. Pero es solamente lo último. Claro, sí es. Evita todo lo anterior en términos del debate, que es igual de peligroso. Entonces, de verdad que es un tema muy difícil, pero muy difícil en términos de ver cómo se soluciona. Por ejemplo, Instagram le exige a las cuentas, y por su propia dinámica tecnológica, hace que las cuentas que solo tienen contenido de inteligencia artificial tengan la aclaración que es un contenido Claro, pero ahí, como Twitter también, o cuentas verificadas, pero no siempre es tan fácil. Así es. Mario, muchas gracias por los comentarios. Otro sábado la seguimos, se nos termina el programa, pero fue súper interesante escucharte y me parece que era muy atinado en esta semana donde se habló tanto y, bueno, que estemos un poco más atentos a cómo nos informamos. Te mandamos un abrazo y gracias como siempre por fuerte abrazo, un gusto. Mario Riorda, pasamos por